Ray, entre muchos problemas, uno de ellos es que no iba redondo, o sea, no iba con la cara abajo y a la vertical. En este vídeo os voy a explicar cómo lo he conseguido sin ayudas de riendas auxiliares ni de embocaduras severas. Como siempre digo en mis vídeos, para llevar un caballo redondo lo primero que se necesita es una buena impulsión. Cierto es que Ray no sabía lo que era eso. La primera vez que me monté no lo tengo grabado, pero el caballo estaba muy por detrás de la pierna. El galope es el aire que tenía mejor, pero lo que es el paso y el trote dejaba los posteriores muy atrás, apenas avanzaba y se precipitaba mucho sin abarcar terreno en sus trancos. Como digo yo, Ray se había acostumbrado a pisar huevos, trancos pequeños, rápidos y sin avanzar. Eso posiblemente es causa de un hierro muy severo o una mano muy dura y mucha falta de impulsión. Si habéis visto el primer vídeo de Ray, sabréis que lo estoy trabajando con un filete de 3 piezas. Es uno de los más suaves que hay en el mercado de España. No tiene palanca. Os dejaré este vídeo en los comentarios para que podáis ver la diferencia. El caballo evidentemente no se apoyaba en la embocadura y por lo tanto imposible de ponerlo redondo de una forma correcta, y llamo una forma correcta a ponerlo redondo sin dolor y relajado para que trabaje con el dorso. Lo primero que tuve que hacer es quitarle ese trote de pisar huevos que tenía, y para ello era necesario mucha impulsión y que el caballo avanzara, evidentemente sin tocarle la boca. Con eso me refiero que tenía que dejarle salida hacia adelante con las riendas, que el caballo llevara la cara como quisiera, pero la prioridad es que avanzara con trancos amplios y para eso tuve que precipitarlo. Otro problema que necesitaba resolver para ponerlo redondo es que escuchara las piernas, y con esto no quiero decir que el caballo no salía al trote o al galope cuando se le pedía, no. Un caballo sordo a las piernas puede ser también ese animal que presionas con la pierna derecha para desplazarlo un poco a la izquierda o para que no te entre en la pista y no hay ninguna reacción por parte del caballo. Al contrario, en vez de escucharla, se tiraba contra la pierna. Eso quiere decir que obtienes un resultado contrario al que buscas. Entras más en el centro de la pista o se desplaza hacia la derecha en vez de la izquierda. Y Ray era un experto en tirarse contra la pierna, sobre todo la pierna izquierda. Muchos os preguntaréis, ¿por qué necesito que me escuchen las piernas? Muy sencillo, porque para poner redonda a un caballo necesito flexionar su cuello, y si no me escucha la pierna interior, cuando intente flexionar al interior, lo que hará el caballo es entrar al interior en vez de flexionar su cuello y cuerpo. Esa es una buena técnica para poner un caballo redondo con un contacto real. Ahora, la gente que no tiene técnica y solo le preocupa que el caballo se vea bonito con la cara en su sitio, sin importarle que éste vaya relajado y trabajando con el dorso, lo que hacen es poner una embocadura severa y tirar de las riendas, obligando al caballo por dolor a poner la cara donde el jinete quiere. Con esta acción no es el caballo que va a buscar el contacto, sino que es el jinete que tira de las riendas para sentir la boca del caballo, y esto le causa dolor y por lo tanto tensión, y ese animal nunca trabajará con el dorso. Posiblemente con los síntomas que tenía Ray cuando lo empecé a montar, fue así como actuaron con él. De aquí vienen tantos problemas. También puede ser por eso que al ponerle una embocadura más suave al caballo se desbocaba. Pero como digo, que un caballo se desboque es falta de doma base, así que esto ya lo explicaré en otro vídeo que me voy del tema. Sigo explicando cómo he conseguido que el caballo vaya escuchando las piernas. Cuando no se hace una buena doma desde el principio, entonces hay que ser más bruscos porque el caballo se ha acostumbrado a ignorar la ayuda de la pierna. Cuando tú metes la pierna buscando una flexión del cuello o que se desplace un poco hacia el lateral, un caballo sordo a la pierna como mucho lo que hará es correr. Todo depende de la presión que se le ejerza. Lo que está pasando en ese momento, el caballo, en vez de escuchar la pierna, lo que hace es huir de ella hacia adelante. Así que con las riendas hay que tener un feeling para evitar que el caballo se escape de la pierna, pero dejar la suficiente salida como para que pueda desplazarse hacia adelante y a la misma vez hacia el lado. Si esto lo hacemos con el cuello del caballo totalmente recto, lo más probable es que levante la cabeza y se ponga rígido y se nos vaya hacia adelante. Básicamente así actúa un caballo que se desboca. Entonces tenemos el pez que se muerde la cola. No podemos flexionarlo porque no escucha la pierna, y si metemos la pierna interior sin flexión, el caballo se nos escapa hacia adelante. Entonces, ¿cómo solucionamos esto?
La solución es hacer círculos con la cara del caballo al interior, pero cuidado, sin apenas agarrar la rienda exterior y no quedarse agarrados todo el rato con la rienda interior, sino le estáis dando un punto de apoyo al caballo para agarrarse también y tirar de ella. Simplemente hacer círculos e ir pidiendo la cara al interior, soltar rienda y volver a pedir, y así hasta que el caballo se acostumbre a hacer los círculos con el cuello flexionado. La pierna exterior es la encargada de pedir el círculo y que el caballo no se vaya de este, y la pierna interior es la encargada de que el caballo no cierre el círculo y mantener la posición de la cabeza. Dependerá de cada caballo y momento qué pierna tiene que ejercer más presión. A poco ir pidiendo que abra el círculo con la pierna interior e ir agarrando la rienda exterior para que no lleve tanta flexión en el cuello. Y finalmente ya podréis ir por la pista con un poco de flexión al interior y con contacto en la rienda exterior. De esta manera, si hay una buena impulsión, el caballo irá bajando la cara y poniéndose redondo, ya que la flexión que llevamos evitará que pueda ponerse rígido y levantar la cabeza. No es una cosa fácil de explicar porque hay que ir corrigiendo las ayudas dependiendo de la reacción de cada caballo y cada momento. Es con esta técnica la cual conseguí poner redondo a Ray, un caballo que no iba por la valla de la pista, se comía media pista y cuando intentaba meter la pierna para guiarlo se escapaba de ella, poniéndose rígido y precipitándose. Ahora ya va entendiendo la dinámica de la pierna y está empezando a comprender que la ayuda de pierna no significa tener que escapar de ella, sino que dependiendo de las ayudas en conjunto puede significar un círculo, más flexión, más actividad en los posteriores, que aclaro, que actividad no significa velocidad, sino que emplee los posteriores para impulsarse. A este caballo no se le ha dado cuerda con ninguna rienda auxiliar, no se le ha puesto riendas alemanas, ni ningún tipo de riendas auxiliares, tampoco se le ha puesto un hierro severo para causar dolor. Lo único que se ha utilizado para conseguir que Ray vaya redondo ha sido una buena técnica, escuchando lo que nos dice el caballo en cada momento, complementada con las ayudas del cuerpo del jinete. Queda demostrado una vez más que poner redondo a un caballo no se trata de dolor, ni de someterlo, simplemente de hacerle comprender las cosas. Comunicación jinete-caballo. Ahora me queda lo más difícil: hacer que Loli, una persona que lleva 5 clases de equitación con un profesor nefasto, aprenda a comunicarse con su caballo para poder llevar a Ray redondo. Si Loli me da permiso, quizá agregue un vídeo solo para miembros del canal, ya que me aseguro que nadie la va a criticar, para que podáis ver la evolución de Loli con las pocas clases que le he dado con su caballo, que no es un animal fácil de aprender. ¡Hasta la próxima, caballistas!